¿Cuántas veces has sentido que das muchísimo amor, pero que cuando llega el momento de recibirlo, algo dentro de ti se cierra? ¿Cuántas veces has tenido miedo de no ser suficiente, de no sentirte querida, querido, valorada o valorado, o reconocido y reconocida? ¿Cuántas veces has sentido que tienes que hacer más, cuidar más, dar más para sentir que mereces ese amor? Quizá eres de esas personas que siempre están para los demás, para tus hijos, para tu pareja, para tus padres, para tus amigos y finalmente para todo tu entorno. Escuchas, cuidas, ayudas, sostienes, pero cuando se trata de ti, te cuesta. Quizá te has acostumbrado tanto a cuidar de todos que olvidaste preguntarte ¿quién te cuida a ti? Y puede que sí, sigas funcionando. Sigues sonriendo, sigues haciendo lo que tienes que hacer, sigues estando para todos, pero por dentro hay algo que pesa. Quizá te cuesta confiar, quizá te cuesta mostrar lo que realmente sientes. O quizá te cuesta decir un te quiero, pedir un abrazo, aceptar que necesitas a alguien, y todo ello porque una parte de ti teme volver a ser herida. O quizá llevas dentro un enfado, una decepción, una pérdida o una herida que todavía no has conseguido soltar. Porque el corazón no solo se cierra cuando dejamos de amar. A veces se cierra precisamente porque hemos amado demasiado y hemos sufrido. Cuando nos sentimos rechazados, cuando nos sentimos abandonados, y también se cierra cuando sentimos que no somos suficientes, cuando damos y no recibimos, cuando perdonamos a todos, pero no conseguimos perdonarnos a nosotros mismos, cuando aprendemos también a protegernos tanto que terminamos poniendo una barrera incluso delante de aquello que sí deseamos recibir. Y quizá esa barrera no está ahí para alejarte de los demás. Quizá está ahí para proteger una parte de ti que todavía tiene miedo. Y ese miedo ha encontrado una cuna en tu cuerpo físico. Se ha acomodado y vive en tu pecho. En muchas tradiciones espirituales, este espacio del centro del pecho, el que más sentimos que nos pesa cuando experimentamos estas emociones, se relaciona con el chakra del corazón, Anahata, el centro energético asociado al amor, la compasión, la conexión, el perdón y la capacidad de dar y recibir. Y tal vez no sea necesario decidir ahora mismo si esto es una verdad espiritual, un lenguaje simbólico o una forma diferente de comprender lo que sentimos. Simplemente escucha. Porque quizá tu cuerpo, tus emociones y esa parte invisible de ti llevan tiempo intentando decirte algo. Y hoy vamos a detenernos a escucharlo. No para obligarte a abrir el corazón, no para borrar aquello que te dolió, sino para comprender qué has estado protegiendo durante tanto tiempo. Porque desbloquear el corazón no significa dejar entrar a todo el mundo. Significa poder volver a sentir sin tener que vivir permanentemente a la defensiva. Significa permitirte recibir el amor que tantas veces has sabido entregar.
Y quizá mientras avancemos en esta meditación, descubras que aquello que llevas tanto tiempo buscando fuera también necesita empezar a nacer dentro de ti. Así que quédate. No tienes que hacer nada todavía, solo permanecer aquí, porque hoy vamos a entrar muy suavemente en el espacio de tu corazón y juntos vamos a comenzar a liberar aquello que ya no necesita seguir cerrado. Ahora lleva simplemente tu atención hacia el centro de tu pecho, sin cambiar nada, sin buscar ninguna sensación, solo escucha. Quizá tu corazón llevaba demasiado tiempo esperando este momento. Muy despacio, permite que tus hombros se relajen un poco más. Y si te resulta cómodo, coloca una o las dos manos sobre el centro de tu pecho. No importa cómo lo hagas. Hazlo de la forma que tu cuerpo te pida. Como si por primera vez en mucho tiempo fueras tú quien sostiene a tu propio corazón. Respira profundamente, sin forzar nada. Solo dejando que el aire entre con suavidad y salga lentamente. Ahora imagina que sobre tu cabeza comienza a aparecer una luz blanca, pura, serena. Una luz cálida que no deslumbra, sino que transmite una inmensa sensación de paz. Esa luz desciende lentamente, entra por tu coronilla y recorre todo tu interior como un río de calma. Relaja tu mente, afloja tu cuello, suaviza tus hombros, hasta llegar exactamente al lugar donde descansan tus manos. Y en el instante en que esa luz toca tu pecho, ocurre algo hermoso. La luz blanca comienza a transformarse lentamente en un intenso color verde esmeralda, el color de la vida, de la sanación, del amor que vuelve a florecer. Siente cómo ese verde empieza a iluminar suavemente todo tu pecho. Quizá al principio percibas una ligera presión, un peso, un nudo o simplemente una emoción difícil de nombrar. No intentes cambiarla, solo obsérvala con ternura, porque aquello que hoy sientes no es un enemigo, es una parte de ti que ha estado intentando protegerte. Respira otra vez. Y mientras inspiras, permite que esa luz verde se haga un poco más grande. Y al exhalar, imagina que sale de tu pecho una bruma blanca, suave y luminosa, como si cada respiración liberara aquello que ya no necesitas cargar. Inhala luz verde. Exhala y deja ir el miedo a no ser suficiente. Siente cómo el pecho comienza a aflojarse, como si hubiera un poco más de espacio dentro de ti. Inhala nuevamente esa luz verde. Permite que llene cada rincón de tu corazón. Y al exhalar, deja salir el miedo al rechazo. Ya no necesitas demostrar constantemente tu valor para merecer amor.
Respira de nuevo. La luz verde gira lentamente en el centro de tu pecho, como una espiral viva de energía y esperanza. Y mientras exhalas, suelta el miedo al abandono. No eres aquella persona que un día tuvo que protegerse para sobrevivir. Hoy estás aquí, más fuerte, más consciente, más libre. Inhala. Haz crecer esa luz. Siente un calor agradable expandiéndose desde tu pecho hacia tus hombros, tus brazos y tus manos. Y al exhalar, libera la necesidad de controlar todo para sentirte seguro o segura. Puedes confiar sin dejar de poner límites. Puedes abrir el corazón sin dejar de proteger tu paz. Respira una vez más. Cada inspiración hace que la luz verde ocupe más espacio. Cada exhalación convierte en luz aquello que antes era peso. Y ahora suelta la culpa. La culpa por no haber sido perfecto. La culpa por haber amado demasiado. La culpa por no haber sabido hacerlo de otra manera. Respira. Suelta también la tristeza que todavía permanece escondida detrás de alguna sonrisa. Suelta la decepción. Suelta el cansancio de ser siempre quien sostiene a todos. Suelta la vieja necesidad de ganarte el amor. Porque nunca tuviste que merecer aquello que ya formaba parte de ti. Ahora observa cómo esa luz verde deja de estar únicamente en tu pecho. Comienza a expandirse. Llega a tus hombros, a tus brazos, a tu garganta, a tu abdomen, a tus piernas, hasta envolver completamente todo tu cuerpo. Eres una presencia rodeada de una luminosa esfera verde. Y poco a poco esa esfera comienza a transformarse. El verde permanece en su interior, pero alrededor aparece un delicado resplandor rosa. Un rosa suave, cálido, infinito. El color del amor incondicional. Y entre ambos colores empiezan a brillar pequeños destellos dorados, como si tu corazón recordara quién eres realmente. Ya no es una barrera, es un halo de protección, un campo de amor consciente, un lugar donde puedes amar sin perderte, donde puedes cuidar sin olvidarte de ti, donde puedes poner límites sin cerrar el corazón. Permanece unos instantes dentro de esta luz y repite conmigo lentamente, dejando que cada palabra encuentre un lugar dentro de ti. Hoy me doy permiso para recibir el amor que tantas veces he sabido entregar. Me doy permiso para sentir sin vivir a la defensiva. Me doy permiso para confiar con sabiduría. Me doy permiso para pedir un abrazo cuando lo necesite.
me doy permiso para expresar mi cariño sin miedo a rechazo. Mi corazón ya no necesita esconderse para estar a salvo. Soy amor, soy compasión, soy merecedor, soy merecedora del amor tal y como soy. Y mientras esta esfera rosa y dorada continúa envolviéndote, guarda esta sensación, porque cada vez que coloques tus manos sobre el pecho y respires de esta manera, tu corazón sabrá volver a este lugar, a este refugio, a esta luz, a ti. Ahora no hagas nada, simplemente permanece aquí unos instantes. Siente tu cuerpo. Siente el peso de tu cuerpo descansando. Siente tus manos sobre el pecho. O simplemente imagina todavía ese contacto. Y observa tu respiración. Quizá el pecho lo sientes diferente, más amplio, más ligero, como si hubiera aparecido un pequeño espacio donde antes había tensión. Y quizá puedas sentir tus propios latidos, más tranquilos, más suaves, como si tu corazón pudiera latir sin tener que protegerse de nada en este instante. Te hablara como un ser vivo, con identidad propia, como si te diera las gracias por regalarle esta sanación. Permítete sentirlo. No necesitas buscar ninguna sensación concreta. Tal vez aparezca un calor suave, un pequeño hormigueo, o quizá una sensación de cosquilleo que recorren tus brazos, tus manos, tu espalda o todo tu cuerpo, como una pequeña corriente agradable que se mueve por dentro de ti. En algunas tradiciones espirituales, esta sensación se percibe como un movimiento de energía, como si aquello que estaba quieto comenzara de nuevo a circular. Y puedes imaginar que ese flujo recorre ahora todo tu cuerpo. Suave, libre, sin esfuerzo. Como una corriente de luz que sabe exactamente hacia dónde ir. Y mientras esa energía se mueve, siente también tu cuerpo físico. Siente cómo tu respiración fluye, cómo el pecho se mueve en cada respiración, cómo se expande y cómo se suaviza al exhalar. Quizá aquella presión que sentías al principio ya no sea la misma. Quizá aquel peso se haya hecho más pequeño o simplemente exista más espacio dentro de ti. Y eso es suficiente. No necesitas sentir nada extraordinario. A veces sanar también puede sentirse así, como respirar un poco más profundamente, como soltar un suspiro que llevaba demasiado tiempo esperando salir, como sentir que por un momento puedes bajar la guardia. Y ahora vuelve a sentir esa esfera rosa y dorada envolviendo todo tu cuerpo, tu espacio seguro, tu protección. Pero recuerda, ya no es una barrera que te separa del mundo, es una luz que te acompaña mientras permaneces abierto, abierta a la vida.
para protegerte sin cerrarte, amar sin perderte y poner límites sin levantar muros, recibir sin sentir que tienes que devolverlo todo. Y ahora solo siente cómo estos decretos resuenan para ti. Me doy permiso para recibir. Me doy permiso para sentir. Me doy permiso para confiar. Me doy permiso para amar. Me doy permiso para volver a abrirme a la vida. Y quédate un instante más, sintiendo. Porque quizá hoy no has abierto solamente tu corazón. Quizá has recordado que nunca necesitaste cerrarlo por completo. Solo necesitabas sentirte segura o seguro para volver a abrirlo. Ahora comienza poco a poco a regresar. Siente tus piernas, tus brazos, tus manos y siente el lugar donde estás. Siente tu respiración, los sonidos que existen a tu alrededor y conserva contigo esta sensación de ligereza, esta sensación de espacio, esta pequeña luz que ahora llevas dentro. Cuando estés preparado o preparada, puedes comenzar a mover lentamente los dedos de las manos y de los pies. Haz una respiración un poco más profunda y cuando sientas, puedes abrir suavemente los ojos. Pero no cierres este momento todavía. Llévatelo contigo. Y cuando vuelvas a encontrarte con aquello que antes te hacía cerrar el corazón, recuerda esta sensación. Recuerda que puedes respirar, que puedes elegir, que puedes poner límites y que también puedes amar. Sin perderte, sin abandonarte y sin dejar de ser tú. Y si alguna vez vuelves a sentir que necesitas regresar a este lugar, aquí estará esta luz, este espacio, este refugio de calma, para que puedas volver a respirar, a soltar, a sentir y a encontrarte contigo. Soy Arabella. Y como siempre, soy esa voz que te acompaña en tus momentos de calma, de introspección y de sanación. Y me hace muy feliz poder haberte acompañado una vez más en este momento tan bonito, tan íntimo, tan tuyo. Si sientes que este espacio también puede ser tu refugio, ese lugar al que regresar cada vez que necesites respirar, calmarte, sanar o simplemente encontrarte contigo, quédate cerca. Haz de este pequeño rincón una parte de tu camino. Y si conoces a alguien que hoy necesite sentir esa misma luz, puedes hacer que llegue hasta esa persona. Quizá unas palabras, un gesto, una luz compartida en el momento adecuado pueden recordarle que no está sola, que no está solo. Y antes de irte, quiero pedirte algo muy sencillo. Escribe en los comentarios: me doy permiso para volver a sentir. Hazlo como un pequeño compromiso contigo, como una forma de sellar este momento, de decirle a tu corazón: ya no tengo que esconderme de todo lo que siento. Y ahora sí, vete despacio, sin prisa, llevándote contigo esta sensación. Mientras tanto, cuida de ti, cuida tu amor propio, cuida tu corazón y recuerda que también mereces recibir todo ese amor que tantas veces has sabido entregar. Recibe también de mi parte un beso, mucho cariño y un gran abrazo. Nos encontramos en la siguiente meditación. Hasta pronto, corazón.